Estás en Hasta la Cocina, un medio podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos, fomentando así la cultura de inocuidad. Bolsitas, guantes, película plástica, envolturas de celofán, cápsulas de café, tomos de unicel y muchas otras cosas más se consumen en cocinas y en establecimientos similares. Son necesarios para proteger el alimento y preservar su inocuidad, pero a costa de generar mucho desperdicio. Además, tus materiales están hechos de diferentes tipos de plásticos y unos tardan más tiempo en degradarse que otros. En este episodio de Hasta la Cocina, hablemos de inocuidad, charlaremos acerca de los plásticos de un solo uso, colocando en la balanza sus beneficios en el manejo higiénico de alimentos, así como su impacto medioambiental. Acompáñanos en este nuevo episodio en el cual no te dejaremos indiferente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos en el horario en que nos vean? Un gusto saludarlos, chicos. Oigan, el tema de hoy está sumamente interesante. Es que todos los días les digo, cada vez que grabamos les digo lo mismo, pero la verdad es que sí, les comparto que he estado viendo videos viejitos de nosotros con el fin de buscar mejora en el proceso. Ya saben, eso de la mejora continua está en nosotros, pero híjole, qué temas tan interesantes he visto. No se pierdan los episodios anteriores. El episodio de equipo de protección personal lo he visto muchas veces y decimos cosas muy ciertas. Y bueno, el tema de hoy, escucharon el intro, súper interesante, pero antes de iniciar, quiero recordarles que se inscriban, más bien se suscriban al canal, le den clic a la campanita. El darle clic a la campanita nos va a ayudar, o les va a ayudar a ustedes a recordarles que hay un episodio nuevo que sale todos los martes. El horario aún es incierto, puede ser en la tarde, en la mañana o en la noche. Y pues suscríbanse, compártanos, dejen comentarios y pues vamos a arrancar, chicos, ¿les parece? Tema de hoy, Juan. Arráncate. Uso de plásticos, bueno, más bien plásticos de un solo uso. Perdón, lo dije todo chueco. Materiales. Sí. Ese es un tema que yo considero Escabroso. bastante interesante. Sí, es que sí. No lo vamos a extender a otros sectores. Ya sabemos que nosotros nos vamos a centrar exclusivamente en las cocinas, en esos servicios de alimentos donde vamos a recurrir a este tipo de materiales diariamente y que además nos ayudan a proteger los alimentos en ciertas fases de su preparación, así como también en su entrega. Por eso, para una cocina, para un comedor, para un establecimiento de estas características, el uso de plásticos de un solo uso, valga la redundancia, son un material muy habitual, es un consumo muy habitual, ¿no? Ahora, la cuestión aquí es que ya han habido propuestas desde antes para reducir el consumo de estos plásticos de un solo uso, partiendo de un principio básico: generación de basura. Lo que se busca es reducir la cantidad de residuos sólidos, en este caso de residuos plásticos, evitando utilizar estos materiales en algunas actividades diarias. Pero, ¿cómo va a impactar esto a la cocina? Esto es lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿quién más puede complementar? Lo va a impactar rudo porque en la cocina, buscando, ¿no? O en aras de la inocuidad, del manejo higiénico, ¿no? De salvaguardar la salud de los consumidores, pues usamos muchísimos de estos plásticos de un solo uso. Y me parece que vamos a entrar en un tema, pues, muy controversial porque tenemos que encontrar entonces el equilibrio, ¿no? Entre estas dos cosas, entre salvar nuestro planeta y salvar a nuestros comensales, pero la realidad es que sin planeta no tenemos comensales, ¿no? O sea, y viceversa. Sí, y viceversa. Entonces, bueno, no, hay una teoría que dice, ¿no? Que si... no, sí, al revés. Humano, si no estamos, va a estar mejor el planeta. El planeta va a ser el mejor, exacto. Entonces, bueno, pues en una cocina utilizamos desde las películas plásticas. Yo no me puedo imaginar una cocina sin el uso de películas plásticas, las cuales utilizamos para envolver o emplayar, ¿no? Salvaguardar a lo mejor muchas preparaciones para que no se, incluso para que no se les haga una costra, como por ejemplo una crema pastelera, o para guardar algo que ya queremos que ya está frío o que no le caiga polvo. O sea, está el polipapel, están los aluminios,
¿Cuántas veces no hemos utilizado aluminios en las cocinas? Ustedes lo han visto, en casa lo usamos con mucha frecuencia, pero guantes, pero si es un catering, el servicio que vamos a dar, bueno, ¿en dónde vamos a poner la comida? ¿Cómo vamos a mandar los alimentos? O sea, tenemos un montón de plásticos que se utilizan una sola vez. ¿Y qué Exacto. vamos a hacer al respecto, no? Ujú. Bueno, incluso yo creo que aquí Alex nos puede ayudar hablándonos un poco de estos antecedentes sobre estas iniciativas que se están tomando prácticamente, se están promoviendo a nivel nacional, ¿no, Alex? A ver si me agarraste en curva, pero sí, mira, en realidad desde 2019, un poquito antes, ya había esa preocupación de utilizar materiales, y no de un solo uso, que fueran biodegradables, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ser claros, la naturaleza de estos materiales eran muy agresivos, ¿no? Eran muchos derivados del petróleo. Y todo eso surge con iniciativas cuando se empieza a tocar un tema que para muchos era desconocido, pero era una realidad brutal. El 80% de la contaminación en los océanos es generada por plástico. Entonces es cuando los grupos ambientalistas voltean a decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Debemos de reducir o debemos de ir adecuando esta generación de residuos que impacten lo menos posible al planeta? Como sabemos, aquí en México, pues siempre damos un paso adelante y 10 hacia atrás. Empezó la iniciativa con cuestiones de higiene y luego ya lo empezaron a meter hacia los plásticos. ¿Por qué digo un paso adelante y 10 hacia atrás? Porque justo cuando se detona la pandemia se viene el boom de los plásticos, paradójicamente, ¿no? Uso de guantes, Claro, usos de cubrebocas, uso de claro, mascarillas o caretas, de lentes, de películas, de seguridad, lentes y demás, ¿no? ¿no? Entonces, si lo vemos ahí, pues contraponía, ¿no? En cocinas, ¿qué empieza a haber? En la Ciudad de México empiezan a hablar de separación de residuos. En algunos estados ya nos empiezan a exigir el uso de materiales orgánicos que pueden ser a partir de fibras, de cáscaras, de ciertos eh, subproductos, como por ejemplo del coco, cascarilla de coco, hueso de aguacate, algunos almidones, cañas de azúcar, Maíz. cereales, maíz. Por ahí nos comentaba que ya hay hasta un tipo de unicel que está catalogado como biodegradable, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que la industria empieza a cambiar para poder garantizar que estamos manejando materiales biodegradables que van a impactar lo menos posible al planeta. Y vuelvo a tocar el tema de la pandemia, ¿por qué? Porque en la pandemia se vuelve a surgir, perdón, surge un fenómeno muy interesante, que es las aplicaciones, los códigos QR, que empiezan a reducir el uso tal vez de algunos materiales en cocina que luego no les damos tanta importancia, como son comandas, tickets o etiquetas de productos, ¿no? Ujú. O menús, pero a la vez también vota hacia otra parte que son las aplicaciones, ¿no? Los servicios de entregas de cualquier plataforma en cualquier restaurante, donde volvemos a ver usos de cajas de cartón, usos de polipapel, usos de Domos de popotes, plástico. domos, contenedores, vasos, cucharas, un sinfín Sí, de materiales, ¿no? Así es. De hecho, hubo otro, digamos, otro fenómeno, a lo mejor fue focalizado a los servicios de comedores industriales, pero hubo algunos donde prácticamente te pedían dar toda la comida tipo box lunch. Diario Correcto. era armar de 800 a 1200 domos de unicel con comida completa, con cubierto desechable, para entregar en los puntos de trabajo para evitar aglomeración de personas. Y me tocó conocer algunos de estos servicios y la transformación de los espacios fue radical y la generación de residuos fue brutal. O sea, llegó un momento en el que me comentaron en los del servicio del comedor que la basura municipal ya no quería pasar a la planta, ay porque Dios, salía cargada Sí, de bolsas Se llenas de llenaba el camión unicel. ahí. Sí, o sea, y todo era basura plástica, sí, todo era y basura plástica. Pero claro, digo, a menos de que nos lo vayas a comentar ahorita, ya pasó, ya fue, ¿no? Entonces los servicios ya, digamos, restablecieron su operación regular. Pero yo creo que con esas experiencias viene todavía más fuerte estas medidas que se empezaron a promover o que existen a partir del 2019, ¿no?
Pues sí, porque en realidad, si lo vemos en la cocina o en cualquier servicio de alimentos, vamos a tener pues una gran variedad de materiales de un solo uso que nos van a ayudar, como bien decía la chef, a cuidar la inocuidad. Tal vez el más usado son los guantes, ¿no? Ujú. Para manejos de crudos, tal vez para ciertas operaciones unitarias específicas, ¿no? Que en momentos vamos a poder sustituir o no, pero son un elemento esencial para cuidar la inocuidad, ¿no? La chef mencionaba un punto muy importante que son los vitafilm, ¿no? Sobre todo para evitar ahí contaminaciones de los alimentos que no estén expuestos, pero si vamos avanzando en las diferentes áreas, nos vamos a dar cuenta que vamos a ir generando una gran cantidad de residuos por la misma operación, ¿no? Cuando hay áreas de room service, o tú muy bien lo decías, los servicios de desayunos, entregas fuera de un punto, pues vamos a tener platos, domos, cubiertos, sustitutos o complementos como pueden ser sobrecitos de azúcar, de leche, los propios tés, A las Gracias. mantequillas, las las mermeladas. mantequillas, Las mermeladas, aderezos, mermeladas. ¿no? Entonces, cada establecimiento ha empezado a implementar medidas. Me ha tocado ver, sobre todo mucho en hotelería, que antes te daban la porción individual, ahora ya te ponen su contenedor de cerámica y te dan la Así porción estimada, precisamente es. para a lo mejor ya no gastar en un domo, en una tapa, y solamente ocupar una parte de película plástica, o muchas veces te lo integran en el plato y solo lo tapan con una sola película, una hamburguesa, por ejemplo, y te ponen el chile y el aderezo y solo lo tapan de una manera, ¿no? Ujú. Cada establecimiento va buscando esa medida. Por ejemplo, ya están también políticas por cada estado que te dice, oye, el popote ya no te lo doy a menos de que el cliente lo solicite, Pila, o los claro. agitadores en los bares, ¿no? O Exacto. los famosos palillos, ¿no? Entonces, cada quien y en cada estado hay esas políticas propias que abren esa apertura y decir, bueno, tú como empresario puedes internamente reducir o beneficiarte de alguna manera y de igual manera proponer qué insumos, pues sí son necesarios y que no vamos a poder sustituir, pero trata de reducir de manera gradual los otros, ¿no? Para que no sea un impacto y es cuando entra la industria en decir, oye, ¿sabes qué? Levanto la mano porque ya tengo productos biodegradables que son amigables con el ambiente, que van a tener menos tiempo de degradación y obvio menos impacto ambiental. Y pues dentro de cocinas podemos seguir hablando de las cajas de cartón, ¿no? Cuando ofrecen servicios de pizzas o dentro de las mismas aplicaciones o la película de polipapel para soportar que no vaya el alimento en contacto directo, ¿no? Es que incluso no se limita nada más a la entrega del servicio. Desde que llegan los proveedores, yo ya voy Claro, a tener ahí generación de desperdicio. Digo, se supone que eran plásticos, pero ya vemos que también entra aluminio y cartón. cartón, Yo voy a recibir un X volumen de producto y por el solo hecho de almacenarlo puedo llegar a utilizar o desechar plásticos. Esa es una. La otra, durante la preparación del alimento, durante esas idas y venidas, que por ejemplo hablamos en los temas del chato, con enfrío, recaliento, exacto. en esos pasos también llegamos a utilizar en ocasiones plástico. Ahora, uno podría pensar, ok, me compro más tapas para mis insertos, para mis recipientes de material como aluminio o acero inoxidable y puedo ir sustituyendo. Sí, sí, pero hay un límite, porque al final del día van a haber ciertos pasos, ciertos momentos en los que sí o sí yo requiero de un plástico. Claro, Además, hemos comentado en otras ocasiones que no siempre es conveniente, o más bien que no es conveniente utilizar lámina de aluminio para cubrir un alimento que se va a refrigerar, que el aluminio lo tenemos destinado más bien para las partes calientes. el Entonces, horneado. si no tengo opción, ¿qué tengo que hacer? Plástico, porque no lo puedo Plástico. Sí, dejar destapado. sí, hay envases que son, vamos a llamarles necesarios Ujú. para conservar alimentos. Aquí podemos hablar desde el recibo que los domos o las charolas de todas las frutillas o frutos rojos o los hongos o germinados, ¿no? No hay otra Claro. manera de transportarlos. Si tú los metes en una bolsa, pues la bolsa la vas a tener que perforar Ujú. como Para que viene respire. un rábano exactamente para evitar. Entonces también ahí pues es invitar a los proveedores y que revisen esos materiales, pues que sean biodegradables. ¿Por qué? Porque vamos a ser realistas, llega a cocina y cuando te toca ese lavado o pasa a una cocina de postres,
El domo se conserva hasta que haces el lavado, el domo se desecha para hacer la manipulación, ¿no? Sí. De estos insumos. Creo que Oigan, hay algo... no, Tina Silvia, Tina. vas tú. Eh, creo que hay algo interesante que platicar porque creo que dentro de todo este proceso de cambio que va a existir obviamente por requerimientos legales de cada una de los estados o a mismo nivel federal, obviamente va a haber una reducción del consumo de este tipo de materiales, eso es claro. Pero también en algún momento yo tenía una idea muy cerrada tal vez en ese sentido, en el hecho de no utilizar productos que fueran de origen plástico, ¿no? Pero también hay algo que se le llama economía circular. Y eso también te hace cambiar un poco de idea. O sea, no se trata de que elimines al 100% el uso de este tipo de productos, sino más bien pensar el uso de manera inteligente y de esa forma también pueda volver a integrarse a un proceso donde hay una reactivación o reutilización de ese tipo de productos, tal vez transformado en otra cosa, ¿no? No, tal vez no vuelva a ser una película de Vitafil, pero sí se pueden fabricar tal vez pellets para hacer otro tipo de bolsas destinadas a otro sector, o sea, el volver a utilizar esos materiales. Aquí el tema está en porque va a haber cosas, va a haber procesos, como bien dicen en la cocina, que no vas a poder modificar tal vez, o que no vas a poder erradicar al 100% el uso de algún material. Y va ligado a que vi un video hace no mucho de que pensemos inteligentemente que compramos, ¿no? Veía por ahí a un tipo que le hacen una broma donde compran una charola, es una charola negra, como donde venden la carne rebanada, es una charola negra con plátanos pelados, cubiertos con Ay, una capa no. plástica. Y uno de ellos le dice, es que compré esto y se ve hermoso y es como para que te evites la pena de pelar plátanos. Y el otro dice, qué estupidez más grande, o sea, ¿qué necesidad tengo yo de pagar exceso, o de pagar de más por algo que puedo hacer y que es tan simple de hacer por mí mismo? Creo que a veces eso puede ser como súper, un video muy tonto y absurdo, pero creo que muchas veces los Muy seres humanos realista. hacemos eso. Sí. Tratamos de facilitarnos la vida de alguna manera que te lleva a generar un desperdicio increíble en material y no solo lo que nosotros tendríamos que pagar por esa facilidad, sino es el impacto que estamos provocando por facilidades que dices, oye, es absurdo, lo puedes hacer tan fácil y tan simple tú, ¿no? Y Mira, mira, qué bueno sí. que tocas, perdón, ese tema de las economías circulares. Te voy a poner un ejemplo que he tenido con algunos clientes, que pues, en realidad aprendes mucho de ellos, ¿no? Ya te Claro. manejan domos, cucharitas, charolas, que son de ciertas fibras que comentábamos que pueden ser de subproductos del coco, del aguacate, en fin, de varios productos que son compostables. Es decir, que ellos cuando generan el residuo en sus áreas de basura ya tienen áreas específicas para la separación de esos residuos y los separan precisamente para darle ese uso final que es generar una composta, si va a ir picada, si los van a enterrar, si se deben de mojar o no, precisamente para acelerar esos procesos de reintegración. Y ahí pues dices, bueno, estamos cuidando un poco el medio ambiente, estoy reduciendo este uso, pero también hay otra contraparte que es la realidad que vivimos hoy día cuando no conocemos a bien las acciones. Hoy vamos al súper y antes encontrabas bolsas de plástico para tomar tus vegetales. Hay gente que lleva su bolsa de su casa o su red o la bolsita de tela, pero hoy en los súper te encuentras bolsas de cartón, ¿no? Para pesar 100 gramos, para pesar todas las bolsas del pan ya las encuentras en las áreas de frutas y verduras Así de es que varias eso es cadenas, muy ¿no? elegante, el craft es Sí, pero muy es caro. un gasto muy elevado, porque imagínate una bolsa de pan para poner 100 gramos o medio kilo de algo, pues ya estás generando un residuo. Entonces, volvemos al punto, ¿qué tan prácticas son estas medidas que van tomando en diferentes sectores de la cadena de producción, ¿no? En cocina sabemos que sí va a haber procesos, como nos mencionaba la chef, para vitafilar que van a ser irreemplazables, pero tal vez más adelante sí podemos sustituir algunos o reducir el uso. A mí me ha tocado verlo mucho en bares, de que ya no te dan el popote, ellos solo tienen los agitadores. Hay lugares donde limitan hasta el uso de servilletas, ¿sí?
Hay lugares donde tienen lavanderías que hacen ese impacto y sí te dan la servilleta de tela. Me refiero a limitar el uso de servilleta que en un bar pues a lo mejor no la vas a ocupar tanto como en una cocina, ¿no? Es que ¿Por qué? Porque a lo mejor me recordaste que yo soy de las que piden la cuenta de fueron 5 tacos y un paquete y de servilletas. medio paquete de servilletas, sí, yo también. Sí, pero vamos Perdón por el a, desperdicio. sí, pero vamos a ser realistas, son insumos que se tienen que ocupar y a lo mejor en volumen no te impacta tanto, siempre y cuando sean productos que son biodegradables, ¿no? Pero hay productos que, por ejemplo, yo sí les he cuestionado luego a algunos clientes como los DTs o estas capsulitas que sirven para hacer ahí bebidas, pues que son de un solo uso y el residuo sí es muy grande y no conocemos ahí la naturaleza y Sí. cómo los puede reincorporar o Aquí desechar, ¿no? exacto. Yo creo que también va a depender del tipo de plástico, pero no nos Sí, vamos a meter ahorita en ese es tema un porque tema es un muy tema grande. No, En gigantesco. Honduras. No. Es enorme ese tema, pero ya desde una mirada empírica o muy subjetiva, creo que entendemos que en la cocina llegamos a tener diferentes tipos de plásticos para diferentes situaciones u ocasiones y que algunos de ellos van a durar todavía más tiempo en degradarse que otros. Entonces, por lo menos en una visión muy amateur, podemos decir que es así, pero sin duda hay diferentes tipos de plásticos. Ahora Mira, eso les me voy a recordaba platicar también que, una ajá, experiencia antes de que se me vaya, perdón, Juan. sí, 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 Una vez en un comedor de una mina, allá por el norte del país, ellos ya tenían la política de reducir los plásticos. Estaban introduciendo a la gente o reeducando a la gente ujú, a que llevaran su propio termo y que ellos lo lavaran, ¿no? ujú. Entonces, ¿qué empezó a hacer la empresa? A dar los termos, ¿no? Entonces tú llegabas al comedor y si querías tu café ya no había tacita o vasito. Llévate tu termo. Y a la hora de la comida igual con tu termo, ¿no? Y ellos Ujú. medían ese impacto que les generaba el agua, el detergente, o si ocupaban una máquina lavalosa, contra estar repartiendo en un servicio de comidas para 500 gentes, 500 vasitos, 500 tapitas y a veces hasta los palitos agitadores, ¿no? Entonces hay Ujú. medidas que cada quien va implementando de acuerdo a su entorno, a su necesidad y a los compromisos empresariales, ¿no? Que llegan a tener, porque ellos decían ahorita lo que nosotros estamos buscando es generar este impacto para cuando la gente venga, ya de manera mecánica vayan ellos metiéndose a esta idea de que poco a poco vamos a ir desplazando ciertos insumos por políticas del Estado que ya no nos van a permitir cierto uso, ¿no? Es Y si lo correcto. vemos en restaurantes, pues hay muchos, desde la publicidad, desde, Sí, oye, nada, no me terminé el platillo, pero pues me lo quiero llevar, entonces, pues sabemos que ahí van los domos, las charolitas, y luego todavía uno se pone exigente y pide la salsita, la servilleta, y es más, échame la cuchara porque no quiero Oye, lavar en mi casa. pero has visto, no sé, exacto. acá en restaurantes medio elegantes, A ver. de gente elegante. No, tal vez no tan elegantes, pero que sí restaurantes donde todo puedes pedir para llevar y que te ponen el domo y todavía te lo ponen en una bolsa más coqueta y luego de esa bolsa te ponen otra bolsa adicional donde va la bolsa crap y donde te ponen tus Te faltó, utensilios y donde te te faltó ponen la todos emplayada del los, domo. todos los Ujú. toppings y o sea, te echan de cosas que dices, ¿para qué tanto mugrero? Sí, Mira, claro. sí, pero por fortuna es raro los que piden para llevar en un restaurante muy finolis. Sí, Eso claro. sí, o sea, son muy poquitos. Pero ahorita con todo lo que comentaban, me hicieron recordar que tú puedes comprar tus popotes de metal Sí. y ya ¿Y tú tú con qué eso opinas? llegas a cualquier lugar y, ay, con tu niña, yo que tengo niñas. Ay, papá, mi agüita, órale, pum, tu popote de metal, échatelo, ¿no? Mira, a Digo, nosotros apenas lo compramos, pero... ya nos tocó ver un tema con el agua, ya me tocó en un hotel y nos tocó recientemente en una cadena, que ya los empresarios han buscado generar, si no su propia marca de agua, como etiquetar su marca y darte en botellas de vidrio, que ellos hacen todo un proceso, tienen máquinas, lavalosas para especiales lavarlos. para Ujú. lavarlos, tienen sus filtros, su calidad del agua, y tú dices, ¿no es innovador? Claro, porque te estás ahorrando N cantidad de plástico en botellitas individuales de agua, porque al final del día ellos te proveen el líquido, tú te lo tomas, lo puedes usar ahí, hay gente que le gusta, hasta lo compra y lo va a reutilizar, y Ujú. dentro del restaurante, pues si te pidieron 10 botellas, sacaste 10 botellas de vidrio que solo vas a lavar y ya no generaste Más. 10
envases vacíos basura. que vas a terminar aplastando. Entonces sí hay medidas que creo que aquí es el entorno o el nicho de negocio, como cada gente lo ve. No, y de hecho, fíjate Exacto. que así como lo comentas, algunos establecimientos dirían, oye, es que le quiero dar presentación a mi servicio. Pues este tipo de Claro. propuestas le da mucha vista y además reduces esos consumos, ¿no? Pero bueno, yo también quería sacar otro tema a colación, sobre todo en servicios de alimentación colectiva, alias comedores industriales, donde te dan tu bolsita de 5 tortillas o tu pieza de pan Cubiertos. envuelta en En papel, en bolsa, plástico. claro. No es el mismo plástico el que utilizan para las tortillas Y mal que el que etiquetada, utilizan por con el cierto. pan. ¿Mande? Bueno, Mal etiquetada, por cierto. Además, Las etiquetas mal del pan te etiquetada. traen la información que debe de traer, ¿no? Ujú. Etiquetado de alimentos. Todos los panes tienen la misma información nutrimental que dices, no creo que una dona de chocolate, cubierta de chocolate, rellena de Bueno, chocolate. Bueno, eso sí, es lo que no, yo me fijo cuando veo sus envases. Perdón, no, está bien, interrupción. pero no, está bien, pero cuando lo compras para un servicio colectivo, no trae etiquetas, o sea, para empezar, ni etiquetas trae. Y otra, a veces ni siquiera viene bien sellado, o a veces prensan el pan con el plástico cuando lo están sellando. Claro, Amén de todas las desviaciones de envoltura y sellado, es plástico. Te dan un bolillo en un plástico, otro plástico. bolillo, otro plástico, otro bolillo, otro plástico. Y tus tortillas te las van a dar en una bolsita. Estas sí son de las que ya tienen impresa bolsa biodegradable, ¿no? Ya es que te venden las bobinas, ¿Y sí chiquitas y será? grandotas. Y si así lo dicen, ya está grabado, ya está, digo, ¿y con qué pintura grabaron esas bolsas? Y esas te las venden de a Yo, montón en las yo, yo materias creo que eso primas. puede ser muy hechizo, ¿eh? Justamente lo Sí, veía con sí, como para vender eh, nada más. algunos clientes que traen el típico sello hecho en México. Ajá. Y aunque yo no tenga nada que ver con ese sello hecho en México, cuando se audita, sí es así como que, y tienes los permisos para utilizar ese sello, y ya te dicen, no, pues que no se puede utilizar así nada más. No, No, por lo regular los sellos, las leyendas, no se colocan así nada más. como O dicen, sea, nuestro México mágico, si vas a poner claro. biodegradables, porque hubo un tercero que dijo que que lo sí es puedes usar. cierto, que es cierto que es biodegradable y que lo puedes ostentar. Si es hecho en México, hay un tercero que dice, oye, sí, los porcentajes que maneja de materiales, y la mayoría está en México, Híjoles, puede nada más que a ser, veces esos terceros no revisan cómo se utiliza ese tipo de pues sí impresiones o debieran, amigos, logotipos. ¿Mm? sí ¿Mande? debieran, Debiera. pero lo Por hacen eso te con digo, sus el clientes. problema no es que haya un tercero que lo ratifique, el problema es que ni el tercero ni nadie verifica cómo se utilizan las cosas. Pero eso es tema Hasta de a manera de gobierno. broma, si tú quieres, tú puedes encontrar en un puesto de verduras en un mercado público que dicen certificados en ISO 9000, pero en un cartón, y tú, no manches. Entonces, si eso pasa con eso, ¿qué no va a pasar con el sello de hecho en México? ¿O es Sí, material biodegradable? Nada, no pasa nada. ¿te Pues Pero fijas bueno, cómo? es lo triste de este país, pero también creo que tiene mucho que ver con desinformación, porque va a haber gente que diga, "Ay, ¿quién sabe qué es ISO 9000? ¿Quién sabe qué? Es más, ¿quién sabe qué es biodegradable? sí, Y el sí, sello hecho en México, pues diga, pues es que estamos en México, ¿no? Pero el punto, y creo que el objetivo de estos programas es informar y no dejar a la ujú, gente, pues así pasa en el mundo, así es México. Yo creo que más bien es informar a la gente claro, para que también se vaya dando cuenta de lo que puede y lo que no puede hacer con sus envases, ¿no? exacto. Ahora Y que bien, fíjense ahí cómo se complican, ¿no? Porque a lo mejor todos nosotros estamos súper preocupados por la ecología, por tener productos biodegradables, y si alguien nos vende algo que no es, o nosotros compramos algo pensando que sí lo es, y la realidad es todo lo contrario, pues entonces todos nuestros esfuerzos también se van a la basura. Si compramos un material que no es biodegradable, sino una mira, bolsa solamente sellada, ¿no? cierto, sin embargo, yo soy de un pensamiento. Podemos hacer esfuerzos, no se van a ir a la basura, pero es imposible ser radicalmente de una sola postura porque el entorno y el mundo en el que vivimos no lo permite. O sea, es Bueno, sí. inevitable que dejemos de consumir plásticos de un solo uso. Me Visto así. O me sea, recordaste. es Es, inevitable. es Nada más déjame que inevitable termine este punto. porque nosotros también A ya ver. tenemos microplásticos dentro de Eso, es que nuestro esa ser. es otra cosa. Ya Es hay inevitable. microplásticos por todos lados.
terrenos de siembra, viviendas en nuestro organismo. O sea, ya vivimos en un mundo de plástico. Entiendo que todo esto son buenas medidas para mitigar el impacto, pero el impacto ya existe. Y si de repente uno consume un plástico de un solo uso porque era una emergencia, Fuera una necesidad, claro. fue una necesidad. A lo mejor tú procuras no hacerlo, pero de repente surge una necesidad. Siempre surge una. Pues ni Sí, modo, exacto. ya lo vas a tener que consumir. Después de eso, te vuelves a enmendar y vuelves a hacer el esfuerzo, pero hay que reconocer que es imposible eliminarlos de tajo. No se Sí, puede. totalmente. Y la realidad es No, que no también es conveniente, ¿no? muchas empresas, exacto, muchas empresas, muchas personas estamos muy preocupados, aquí estamos cuatro hablando del tema, muy preocupados al respecto, ¿no? Hay una empresa, la encontré en Instagram, que hace una máquina de café divina, se llama Bloom, creo, les paso el link, y fíjate que ahorita que dijiste lo de las cápsulas, Las tienen unos cápsulas vasitos, exacto, pero estos son unos vasitos en de donde esta Nexpreso, máquina, sí, en donde esta máquina, pero esta no de es, Nexpreso. esta no es, Dice que esa esta no es es. otra. No, Este ya es sé un que no, vasito. pero estamos hablando de esas cápsulas. No, No, dice que este es escúchame. un vaso. Es Este es un un vaso, vasito. Dice, pone atención, Juan. ándale. No, Este o es un sea, me vasito. refiero a que estás comparándolas contra las otras. Ah, sí, sí, sí. Este A es un eso me vasito en refería. donde tiene granos el grano entero. Esta máquina lo muele en el momento. Ese mismo vaso lo utiliza para filtrar. Y espérate, ahí no termina todo, es una belleza. Ese vaso está cubierto o tiene, no sé de qué forma, semillas. Y entonces, en cuanto tú lo pongas en la basura o lo lances a tu jardín o al camellón, van a germinar plantas y se va a biodegradar. Eso está padre. Órale. Como, me recordaste a las de Herdes con que tienen sus latitas donde dice que puedes poner para que te salgan otra vez la plantita en su lata. No sé si Claro, sea ese claro. tipo. Y ya que hablaba Juan justamente de esa marca de café, a mí se me hace súper interesante la estrategia que están manejando porque es una estrategia como de recompensa. A ver. No son baratas, o sea, no es barato. Bueno, si lo haces en un análisis de costo-beneficio, la verdad es que sí es barato. Pero comprar la máquina y comprar como todos los variedades de café que si tú quieres estar probando y demás, Todos los obviamente de juguetitos. golpe sí es una lana, sí es una lana. Sí, claro, sí. Pero y mucha gente también se fue sobre estas marcas porque Nespresso no es la única que tiene como estos tipos de problemas. Hay otras de cápsulas en las cuales decían que pues era una generación, generaban demasiado Sí, residuo, ¿no? Por un café. Entonces, sí. este tipo de estrategias que están generando recompensa es que recolectes tu cápsula, no se ensucie la cápsula, no sufra ningún daño la cápsula, o sea, la misma máquina está hecha para que la cápsula se mantenga íntegra de alguna forma. Tú lleves tu cápsula y te van a regresar como si tuvieras bonos, como si tuvieras Un puntos canje, ¿no? para Ujú. poder comprar, obviamente, más cápsulas. O sea, de alguna forma es como un tipo beneficio. A mí se me hace interesante porque si te gusta el café y pagas buena lana por café Sí, y de todas sí. formas lo vas a seguir consumiendo, pues qué bueno que te regresen una lanita por cuidar esa Esa capsulita, ¿no? cápsula. Mira, ahí te pongo un ejemplo que surgió en el comercio a pie, ¿no? Cuando empezaron a restringir el uso de la bolsa de plástico aquí en la Ciudad de México. O sea, todo se nos olvidaba, vamos a ser realistas, ¿no? A mí me ¿Y qué robaron mis llegabas a bolsas un en el puesto, a un súper. comercio y qué pedías? Una bolsita Una para llevar, bolsa. ¿no? Te O cobraban hasta un dos. pe- te cobraban un peso. Ujú. Ah, sí. Entonces, si lo vemos, cada quien va a ir adecuando sus estrategias, ¿no? Si tú ves un kilo de bolsas, bueno, los que tenemos mascotas que compramos bolsas biodegradables para los desechos, pues te cuesta 70, 80 pesos un kilo y trae alrededor de 200, 300 bolsas. Este cuate por cobrarte un pesito sacó dos o tres veces, ¿no? Él lo vio como una estrategia por la necesidad de la gente, por el olvido, sin Pues dime importarle si dónde. contaminaba o no. Dime Y dónde, esto porque mismo a mí me las sucede, venden a 3 pesos la bolsa. ahí te va, y esto mismo sucede en el Oferta, demanda, comercio. amigo. A mí me tocó todavía antes de la pandemia, cuando íbamos acá, un desayuno muy chilango, el guajolocombo, Eso. y te decía el del Qué puesto del bonito. tamal, ¿no? El atole en vaso cuesta tanto, y si traes tu contenedor, Te hacen cuesta Cuesta tanto, descuento. tanto. ¿sí? Y la famosa guajolota, que es el bolillo con su tamal relleno, si te lo ponen en el papel,
es el precio. Pero si ya querías el cubierto y la bolsita, ya te cobra Tanto, otro peso, otra otro tanto. cantidad ahí simbólica, ¿no? Y a mí me empezó a llamar la atención cómo cuando íbamos a echarnos el guajolocombo, ya la gente poco a poco empezaba o a llevar Llevar. el Sí, con termo o sus a llevar los trastes. toppers, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque pues vamos a decirlo, ¿no? Aquí en la capital es un desayuno, pues bomba muy común y a todo el mundo nos encanta, que es veneno Claro. puro y riquísimo y aguantamos todo el día con eso. Pero son al final del día estrategias y políticas. Se lo pongo en un puesto chiquito, ¿no? Y nos da risa. Pero ya luego cuando tú lo veías eso en grandes cadenas, decías, wow, o sea, ¿quién copia a Tiene un quién? No lo impacto. sé, pero tiene un impacto y dices, bueno, son esas pequeñas mejoras que a lo mejor no voy a poder terminar de eliminar el cartón, el plástico en mis procesos, pero si esto lo replico con 10 mesas en un servicio, ya reduje o lo Exacto. que sucedía antes, ¿no? Antes nos ponían los azucareros, los aleros, y ahora, pues, por políticas de salud te los restringen y te ponen Desapareció. los sobrecitos individuales y te ponen los aderezos y demás. Bueno, entonces hay que ir pensando también en esas estrategias, qué tanto pueden impactar. Exacto, Starbucks hace eso, Alex. O sea, si Ujú. tú llevas, por ejemplo, tu vaso de plástico de Starbucks, o estando para llevar, o estando ahí en la cafetería, literal, tú tienes tu taza, el café te cuesta mucho más barato. O sea, te hacen un descuento, a lo mejor son 10 o 5 o 20 pesos Lo que sea, pero en te la ahorras. bebida. Exacto, y entonces eso también ayuda o promueve que la gente lleve su vaso. La realidad es que cuántas personas llegan con el vaso, o sea, es raro, Es pero que es pero lo complicado, que lo porque hacen. imagínate que vas a volar, tú llegas corriendo al aeropuerto, pues creo que no, la Es que gente esa es otra, no anda sí. cargando el vaso así de, me puede vender una tacita de café. Bueno, mira, Creo que es pero complicado. pero Pero si vas sí, en sí hay autobús, sí opciones. Sí hay puedes. opciones, sí, por ejemplo, el autobús, cuando De andas en ahí carro, sí. qué sé yo. Sí, Entiendo que sí, un avión no. creo que hay Bueno, lo opciones. compras adentro ya en la sala de espera y sí se puede, o sea, ahí también luego Pero nosotros nos también, si lo compras complicamos. ahí, exacto, si lo compras también te hacen un súper descuento. Sí, O Ujú. no es cierto, incluso te la ponen mejor. Si tú compras, por ejemplo, una taza o un termo, la bebida es gratis. Pero es que el termo ¡Órale! vale como 300 pesos, o sea, Bueno, la eso sí. marca de ya no regresas, ¿no? Sí, además. Bueno, miren, yo creo que incluso eso no nada más se ve como, esa estrategia puede resultar como ventaja para el consumidor. En sí misma también es un pequeño o gran ahorro, dependiendo de cómo se maneje, para el mismo empresario, para el establecimiento, Claro. porque uno de los elementos que se tienen que consumir y que representan un costo importante en los inventarios de un establecimiento, de una cocina, son los desechables. Ahora, si uno hace buenas medidas, medidas inteligentes, puede reducir, puede mitigar esa generación de desperdicio, puede siempre y cuando hacerlo sin afectar la inocuidad. Y puede ver representado también en sus números, no sé, tal vez un pequeño ahorro en cuestión de compra de desechables. Claro está, hay que tener en cuenta que se debe de cuidar la inocuidad y también la practicidad al momento de utilizarlos. Insisto, se puede reducir, más no eliminar estos consumos. Y también, no por quererse después ahorrar más dinerito, empiecen a sacrificar otro tipo de elementos en su propio servicio. Pero en sí, el hecho de tomar estas medidas debe de ayudar al empresario también a reducir un poco sus costos. Sí, Sí, seguro, mira, seguro. De hecho, creo que en sí. el sector de alimentos ya ha habido muy buenas experiencias y los empresarios siempre han tenido esa visión. Yo te pongo un ejemplo de las áreas de albercas, ¿no? En los bares, antes eran pues, vasos, todo era cristalería, ¿no? Empezaron a cambiar a desechables, se generaba mucho residuo. Hoy día ya prácticamente cambiaron a los vasos de plástico, que son reutilizables, que los puedes eh, Lavar. lavar, hasta en máquina lavalosa te soportan Ujú. esas temperaturas y estás garantizando esa parte de la inocuidad, ¿no? Creo que esos ejemplos pues son un punto de partida en el que ellos ya empezaron a ver ciertas adecuaciones antes de que tuviéramos un problema tan general en la generación de residuos y eso mismo algunos lo han llevado a sus cocinas, algunos los han llevado a sus servicios de entregas de alimentos, ¿no? Y es muy padre, ¿por qué? Porque dices, bueno, hay gente que se compromete y cuida, y tú ves los servicios y dices, wow, te dan esa confianza, ¿no? Pero Sí. también está la contraparte
que luego no lo entendemos, que es el consumidor final, ¿no? Sí, claro. Que es lo que decíamos, ponme todo para llevar y casi casi queremos que nos pongan el mantel, la sillita, la velita y todo, ¿no? Entonces, pues también, Ujú, siempre lo hemos comentado aquí, tenemos que ser consumidores responsables, ¿no? es Y correcto. ver, Con respecto a lo que mencionas ahorita de que llevas, bueno, que ya mencionaban hace rato, pero ahorita hiciste énfasis de que llevan sus toppers o Juan decía el popote del De metal. chamaquito. Este, yo me quedo pensando en algo. El tema, por ejemplo, del popote, tal vez un Tupperware es mucho más fácil de lavar porque es mucho más fácil de ver, pero un popote es difícil si no tienes un cepillo especial para lavar popotes. Y obviamente te venden el cepillo con el popote, ¿no? Pero también me quedo pensando que hay gente medio eh, Distraída. distraída para lavar sus utensilios y que no los va a lavar bien. Ahora, no sé si han visto que hay diseños de popotes bien extravagantes que la verdad son cero adecuados para ser higiénicos, llamémoslo así, porque Ah, tienen muchos espacios y recovecos donde puede acumularse la materia orgánica. ¿Qué pasaría si en caso de que alguien te compra algo y tú dices, claro, yo saco de mi bolsa que quién sabe cuánto tiempo duró ahí el popote mugroso ándale. y lo voy a poner en la petrificado. bebida? Obviamente, mira, si te enfermas, seamos realistas, te enfermas, ¿no? Y dices, ay, no vuelvo a ir a ese lugar porque me enfermé, pero jamás esa persona pensaría que fue su popote mugroso, ¿sabes? Y ya se quedó con una mala imagen de el que le provió el alimento. O sea, es cuando dices, híjole, puede ser, a veces pudiera ser un poco contraproducente. Creo que por eso también las empresas o las personas, o sí, las empresas, empresarios, habían pensado en entregar el alimento cerrado, porque entregándolo cerrado en un envase, ahí ya no había mayor duda que ellos no habían sido como los culpables de alguna situación por inocuidad, ¿no? Ya cuando tú metes algo más, pues ya. Pero si tú eres el que consume y no percibes ese tema de, mi popote mugroso, pues le vas a echar la culpa al quien preparó el alimento y no a ti mismo, ¿no? Por no lavar el popote, por traerlo ahí una semana y utilizarlo cuando se te dé la gana. Ay, Juanito. Su popote de metal. Mira, y Y justo de además esto cepillito. te iba a Sí, comentar algo, ¿no? sean A mí dos, me ¿eh? tocó ver en desayunos de El Box otro Lunch no lo traje, perdón. de estos juguitos chiquitos que traen los popotes pegados, ¿no? Y a mí me Ajá. sorprendía mucho que en la cocina o cuando entregaban estos Box Lunch se preocupaban por eso y hasta limpiaban las superficies y demás, ¿no? Las desinfectaban. Y cuando tú veías en la calle las entregas o te llegabas a topar con esto, pues veías la gente cómo lo Todo consumía mal. y le valía gorro, lo ponía sobre el carro, la banqueta con la mano sucia, Sí, con el claro. teléfono. Entonces, también aquí quiero retomar algunas palabras de algunos de nuestros invitados que nos decían la causalidad y otros que nos decían, nadie va a comer algo que le haga daño o algo que ve en mal estado, ¿no? Pero lamentablemente luego tenemos esa ceguera que creemos que lo que hacemos es lo correcto y nunca vemos nuestro entorno, nunca vemos nuestros malos hábitos o en un Exacto. momento dado no valoramos lo que la gente de atrás está haciendo para Por que nosotros. exacto, que nuestros alimentos nos lleguen bien, ¿no? Sí. De Entonces hecho, dan todo ajá, este tipo de situaciones. sí. De hecho, comento a nuestra audiencia, generalmente tenemos como que una breve charla para terminar de ponernos de acuerdo antes de arrancar el capítulo. Y en esta ocasión hablábamos acerca del PET. No voy a profundizar, yo creo que se amerita un programa específico y Completo. especial del PET, pero hablábamos acerca de que este es un producto que a pesar de lo que se pueda saber, pues representa una ventaja incluso ecológica. Pero en mi mente de repente empezó a meterse o a llegar un recuerdo de cómo la gente utiliza sus botellas vacías de PET. Y dices, bueno, a lo mejor el material per se Per puede se como tal. optimizar, tiene Ujú. sus ventajas, pero no contaban con que a veces fue maceta, manualidad o contenedor de producto químico a nivel casero. Entonces, ¿qué tan prácticas son estas medidas? Y eso se me vino a la mente cuando Ara nos hablaba de este programa de recompensas de las capsulitas. Dices, uy, pídele a alguien que lo lave, que no lo aplaste, que no se le rasgue para que se lo den. Entiendo La que, máquina lo aguántame, antes hace. de que me lo digas, antes de que me lo refutes. El punto es, hay que educar también al consumidor, y ahorita es lo que está Amigos, saliendo a flote. Sí, Tenemos amigos, que y educar al consumidor, porque si no el consumidor da el traste con todas las medidas, propuestas y acciones que se puedan estar generando en función de no causar un impacto ambiental
sin perder Sí. la inocuidad. Sí, mira, Ahora hay Oye, sí, a Me ver, da risa que me digan, antes de despedázame, que me alegue. oigan, despedázame ahora. se les olvidó un uso del PET, también es baño portátil. Ah, claro, Oye, Es cierto. yo estaba sirve analizando para eso y regar las dije, en plantitas serio, también. creo que, como, ¿por qué? O sea, es mucho más fácil bajarte del carro y ya, o sea, no entiendo. Pero se da, o sea, ahora imagínate, es como, fíjate, hay tiendas, Usos ahí no te va, previstos. usos no previstos, es que sí, y hay tiendas de abarrotes que se previenen ante los usos no previstos, revisan el garrafón que tú quieres cambiar por uno lleno, y si lo ven raro, no te lo aceptan. Y si quieres llevarte tu garrafón, tienes que pagar otro garrafón y tu líquido. Pero ellos revisan si está muy viejo, si está pardo, si huele raro, dicen, aquí lo usaste Exacto. para otra cosa y ya no te lo voy a aceptar. ¿Por qué? Porque es una realidad que en casa muchos envases, muchos plásticos de un solo uso terminan teniendo más de un solo uso, pero luego eso macabramente se va a la basura y tú no supiste qué fue, tú no supiste para qué se usó. Pero, Pero bueno, pero yo ahí creo lo que dejo. finalmente en la fábrica, digo, ya algún experto nos lo explicará más a detalle, pero supongo que en la fábrica, pues cuando lo funden y todo este rollo, pues a lo mejor ya todo se limpia y No creo que desinfecta. todos los Pero, por residuos ejemplo, químicos desaparezcan, chef. ajá, Yo no lo justamente, creo. y cuando Son son alimentos, porosos. pues son productos, digamos que no son tan agresivos, pero por ejemplo, el envase que contiene agroquímico, que contiene sustancias químicas Ya. agresivas, por ejemplo, sí sufren un proceso de destrucción, pero es para asegurar que no se Ujú. vuelva a utilizar ese envase, porque Y como saben lo destruyen, que de todas formas no va a haber manera de recuperarlo, pues. exacto. ¿No? Por Y qué eso bueno que cuando se tocas. destruyen estos, perdón, rapidísimo, estos Ujú. contenedores, pues los distribuidores clandestinos utilizan el PET para el clarasol pino, suavite el aroma. Entonces, yo por eso lo toqué, No, Ojo, porque pero es no una nada ojo, realidad. más, no nada más no, el PET, ahí vamos a hablar de envases que nos ha tocado ver a todos, de esta mayonesa de tapa roja, que es el más común y famoso, que luego se Aguas con las te reutiliza ibas a marcas. decir como Pedrito. de la que se equivocó, Pues ¿no? De la que se equivocó aquel. Sí, que se utiliza para resguardar semillas, alimentos Ujú, y ujú. otros productos, que ahí sabemos que en los envases hay dos fenómenos, que es sorción o migración por la porosidad y por los Exacto. aromas y demás, que luego no cuidamos ese tema y dices, bueno, yo estoy siendo práctico, ecológico y voy a reutilizar. Sí, Ecológico. pero reutiliza conscientemente porque esos envases pueden traer trazas de alérgenos, unos u otros pueden traer tintas, u otros simplemente solamente están diseñados para un solo uso por el material que están hechos o por el ingrediente que contienen, ¿no? Entonces también, pues vamos a entender ahí que va a haber materiales que vamos a poder reutilizar y otros, pues ya no nos pongamos creativos y de plano tenemos que invertir y desecharlos, ¿no? Porque a mí me ha tocado verlo, de que luego abres el contenedor y te sale el aroma a la mayonesa y tienen ahí X o Y producto y dices, bueno, Pasas, y tienen pasas. O exactamente, ¿no? ajonjolí. Ajonjolí, Ay, Dios ¿no? O mío. los... Bueno, Híjole, este tema ya da para mucho. Oigan, yo creo que lo tocamos sí de manera muy superficial. Creo que también está centrado en nuestras experiencias, vivencias y a lo que nos acota o nos puede llegar a acotar nuestro conocimiento técnico, porque una realidad es que el tema de plástico, el tema de economía circular, el tema de sustentabilidad, creo que sí da a pie que se pueda invitar a algún experto, ya que son temas Claro, muy especializados, ujú, en la cual nosotros no nos gustaría tal vez mencionar algo erróneo, por eso Claro. hacemos como la abierta invitación. Yo conozco por ahí a alguien, el ingeniero Daniel Sosa, esperamos que pudiera aceptar esta invitación, que se pero también anime. sabemos que es un hombre muy ocupado, entonces pudiera existir, voy a pensar si hay alguien más que pudiera eh, compartir su conocimiento con nosotros, pero la realidad es que es un tema que sí es de mucho cuidado y que creo que se tiene que ver de diferentes vértices, porque claro. a conclusión mía, les podría compartir que a veces uno tiene una idea muy sesgada pensando solo en ser ambientalista, en pro del ambiente, en no tires plástico, pero no vemos como el 360, en realidad la economía circular, cuánto está impactando, qué beneficios tiene,
el reutilizar un producto, el cuánto impacta el generar productos nuevos, cuánto impacta, por ejemplo, esto que mencionaba Alex del agua, o sea, dices, ok, sí, el proceso de purificación ha de ser mucho más barato, vas a tener obviamente descargas de jabón a descargas de agua, vas a tener gasto de agua, sí, pero te estás ahorrando combustible, o sea, todo este tipo de cosas o análisis que muchas veces nosotros no hacemos y solo nos quedamos, ay, no, reciclar más, es bueno o es malo, qué sé yo, pero creo que el punto es que tenemos una idea sesgada y que lo que tenemos que buscar es sí, que alguien más venga y nos haga ver en 360 todo lo que existe y todo lo que al día de hoy hay en el mercado, llamémoslo así, como para que lo podamos adoptar en beneficio de nosotros y del medio ambiente, porque por ahí también he escuchado un webinar donde decían de qué sirve que tengamos tanto cuidado e inocuidad y bla, 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 si va a llegar un mundo en donde no haya planeta, va a llegar un mundo donde no haya humanos o va a llegar un momento en el que los humanos ya no tengamos ni qué comer porque ya no existen los recursos para poder producir más alimento, ¿no? Entonces, algo que tampoco podemos dejar de lado. Bien, y así es como nos mandan a conclusiones. No, no es cierto. Sí, chicos, ay, Pero sí, sí, chicos. ya es el momento. No, yo haciendo eco a lo que mencionas, sí es importante tener una visión más completa de lo que es este tema, porque es muy amplio, una visión de 360, y sí sería muy conveniente contar con un episodio en el que lo desarrollemos de tal forma. De momento, lo que sí nos queda de tarea es a la manera de nuestras posibilidades y de una manera inteligente, tanto para la inocuidad como para el establecimiento y el comensal o el consumidor, busquemos estrategias que se puedan aplicar, no para eliminar, solo para mitigar esos consumos de una manera inteligente. Eso es todo. Gracias. ¿Quién dijo Alex. yo? Pues bueno, esto de los plásticos de un solo reuso sí es un tema que se tiene que desarrollar más a detalle por dos aspectos, ¿no? No estamos promoviendo de que pongas una película plástica en un crudo y la enjuagues y la vuelvas a utilizar, no. Simplemente que busques alternativas viables para reducir en aquellas áreas, en aquellas operaciones que puedas optimizar. 3R siempre ha existido, que reusa, recicla y reutiliza. Y podemos tomar modelos como en Japón, como en Alemania, que existen máquinas dispensadoras que tú vas y llevas tu plastiquito, tu latita, X, y te da puntos para tu súper, ¿no? Ahí hay alternativas, pusimos un ejemplo del agua, hemos puesto varios ejemplos, ¿no? Aquí lo interesante es generar conciencia en el reuso y conciencia en la optimización nada más. Y algo muy importante, debemos de cuidar nuestro medio ambiente, que es esencial para poder seguir precisamente con esas 3 Rs, ¿no? Muy bien. Claro. Pues nada, yo para terminar, lo único que les puedo decir es que solamente tenemos un planeta y en este solamente hay pizza, ni en ningún otro planeta. Así que... Eso es real. Muy bien, muchas gracias por Chao. haber estado aquí. Agradecemos a todos que nos hayan escuchado hasta este punto del video. Vengan, coméntenos, platíquenos. Este tema en serio es un tema que creo que puede hablarse desde muchas áreas, desde muchas experiencias técnicas, no solo los ambientales, no solo los que ven sustentabilidad, sino nos gustaría conocer lo que piensa cada uno de ustedes desde su trinchera. Así que déjenos sus comentarios en el cuadrito de comentarios y pues los vamos a estar leyendo. También les vamos a dejar las ligas para que puedan o escribirnos a correo electrónico o seguirnos en nuestras redes sociales o lo que gusten o manden. Así que ahí nos vemos. Bye.